Buenas noches. El día de hoy, 13 de junio del año 2025, vamos a dar inicio a nuestra clase. Estoy en este momento dándole, muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aló, hola, ¿todo bien? Bueno, voy a tomar captura de pantalla, ¿verdad? Para poder empezar la clase. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, ¿cómo César? todo? Néstor, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegra. Voy a tomar el soporte entonces. Ya voy para allá. Vamos a ir paso a paso por aquí. ¿Cómo les ha ido con la actividad uno? Bien, profe. Hace rato la estaba terminando. Voy Desde un a rato la quitar subo. aquí el auricular para oír mejor. Ya va. Y así se oye mejor. Un momentito. Ya va. Ahora sí oigo mejor. Le escucho, Néstor, lo que me estaba diciendo. ¿Les ha ido bien con la actividad? ¿Sí me escuchan ustedes a mí? Sí, 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 profe. Ah, Te perfecto. estaba comentando que estaba terminando la actividad hace no mucho y ya le iba a subir al 6. Ah, muy bien, muy bien. Chévere, chévere. Algunas personas me preguntaron acerca de la actividad por mensajes, que si era necesario colocar referencias. Yo les coloqué que no, que yo les había dicho que solamente tenían que utilizar la que se les había dado. Y pues con respecto al contenido, tenían que hablar de experiencias que habían tenido para hacer el argumento, sustentar lo que tuviera el contenido del ensayo. Eso fue lo que les recomendé y también lo que había colocado pues en el contenido de la descripción, ¿no? Dentro de las instrucciones. No sé si ustedes tomaron en consideración lo que yo estoy diciendo. Y obvio que no fueran a usar ningún chat GPT ni ninguno de ellos, porque yo iba a estar atenta a eso para hacer las correcciones correspondientes. Iba a estar muy atenta con eso. ¿Ok? Mm, Aquí tenemos en la unidad 3. Es, vuelvo a hablar de RAM acá. Ok. Voy a verificar igual si, si pude salvar bien el capture, porque a veces no sé qué le pasa, que eh, todo bien, perfecto. Ajá, ajá. Bueno, entonces compartamos pantalla y para poder ver la clase hoy.
Bueno, por aquí le estoy leyendo a Rachel, entonces vamos a seguir acá. Vamos a cerrar acá para poder compartir pantalla. Bueno, las clases anteriores, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con... Ya va. El día de hoy vamos a trabajar entonces con memoria RAM. Vamos a ponernos por acá. Eso, muy bien. Vamos a trabajar entonces con esta siguiente agenda que tiene que ver con una pequeña introducción, luego memoria RAM, ciertas características, porque en la última clase vimos, en la clase de ayer se vieron algunas características que tenían que tomarse en consideración al momento de querer ampliar la memoria en un computador. Y hoy vamos a ver otros, también vamos a hablar un poquito de lo que son los niveles de la memoria caché, también de esa posición física de la memoria RAM, es decir, dónde se ubica, y luego pasamos a la unidad de control con algunos conceptos, cuáles son sus componentes, las funciones que realiza y por último pues damos la despedida. Ajá, anterior a esta clase habíamos venido hablando de la unidad aritmético-lógica, de cuáles eran sus funciones y bueno, dijimos en ese momento que las funciones eran básicas, eran tres como tal, que son las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas y también las de desplazamiento. Las lógicas, ustedes saben muy bien que son NOT, OR, XOR, AND, entre otras, ¿verdad? Y las aritméticas suma, resta, multiplicación y en algunos casos, que es un poquito difícil de tener, división. ¿Okay? Mientras que las de desplazamiento tienen que ver con movimiento de bits de un lugar a otro, bien sea porque se mueven a la derecha, se mueven a la izquierda o porque rotan de manera circular. ¿Ok? Cuando vimos eso en la clase de ayer, yo expliqué multiplicación y en ese caso se aplica desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Este fue el ejemplo de multiplicación que se dio. Y también yo había hablado de un ejemplo que era el de la suma. No sé si están aquí todavía conmigo. Supongo que sí. No Sí, sé qué. profe. Ah, ok. Pero no los veo. No sé qué le pasó a esto. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla y... Ah, ok. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, decía yo que en la clase anterior había vuelto a explicar lo que era, porque estaba explicando una multiplicación, coloqué un algoritmo, también un diagrama de flujo, para que pudieran ver cómo se realizaba este proceso y a la vez cómo o qué características tenía la unidad aritmético-lógica. Aquí pueden ver es un resumen de cada una de las operaciones matemáticas, ¿verdad? Sabemos muy bien que pues para la suma, si yo sumo diferentes, me va a dar 1, es decir, 0 más 1 o 1 más 0 me va a dar 1, mientras que si es 0 más 0, me va a dar 0, si es 1 más 1 me da 0 y llevo el acarreo, que es lo que ustedes pueden ver aquí en rojo, ¿ok? Cuando hablamos de multiplicación, habíamos dicho en la clase anterior que eso tenía que ver con si el elemento valía 1, sencillamente todo se escribía igual. Es decir, si yo tengo aquí este multiplicador y el primer bit, que es el que yo estoy señalando aquí, vale 1, quiere decir que yo lo que hago es volver a escribir el multiplicando y ese es el valor que ustedes tienen aquí reflejado. No sé si lo ven, si no lo ven me indican, si no entienden lo que estoy diciendo, lo que pasa es que estoy utilizando las mismas imágenes que coloqué aquí. Vuelvo a repetir. En cuanto a la suma, ya saben ustedes que 0 más 1 o 1 más 0 les va a dar 1,
que si yo sumo 0 más 0 me va a dar 0. Y si yo sumo 1 más 1 realmente me da 2. Y ese 2 lo escribo como colocando el 0 y acarreando 1 aquí, que es lo que está en rojo. Estoy volviendo a repetir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Ok. Cuando yo hablo de la multiplicación, si el valor del bit del multiplicador es 1, sencillamente todo queda igual. Es decir, vuelvo y escribo a todo el multiplicando y es lo que ven ustedes en esta primera línea. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ajá. Para el segundo bit del multiplicador, yéndome de derecha a izquierda, ese segundo bit vale 0. Como ese segundo bit vale 0, entonces no puedo escribir el multiplicando. Es como si yo tuviera al factor 0 de la multiplicación y todo vale 0. El 0 anula todo, en pocas palabras. Es una manera más práctica de decírselo, ¿ok? Y en este caso el 1 funcionaría como un elemento neutro. ¿Por qué? Porque al ser 1, yo lo que hago es escribir exactamente la misma cantidad que tengo, que sería 1, 0, 1, 0, 1, o lo que es lo mismo, al multiplicar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta ahora, profe. Ajá. El tercer bit del multiplicador debe multiplicarse por cada uno de los bits del multiplicando. Como vale 1, ¿qué hago yo? Escribo exactamente el multiplicando. Obviamente, que está de más que se los diga, pero se los recuerdo, como este bit ocupa a partir de aquí la primera, la segunda, la tercera posición, o en sistema de numeración decimal sería la posición de las centenas, pero aquí no se puede hablar de eso. Pudiéramos hablar que esta es la posición 0, la de esta columna, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, para este bit, que es el tercero del multiplicador de derecha a izquierda, el resultado debo empezar a escribirlo a partir de esa misma posición. Y por eso es que me da este valor aquí. ¿Alguna pregunta? Yo pienso que no hay preguntas. Es decir, como el bit vale 1, agarro y escribo al multiplicando exactamente igual a partir de esta posición y eso es lo que ven acá. Y posterior a ello lo que empiezo es hacer la suma para obtener el resultado final. 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y llevo 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0 y llevo 1, 0 más 1, 1, y este 1 lo bajo exactamente igual. Obviamente el resultado es el que se encuentra aquí. Como por practicar, digámoslo así, o por recordar, ¿qué número tengo aquí escrito? ¿Quién me puede decir qué número está escrito aquí en base 10? ¿Quién es el multiplicando en base 10? Nada, no me pueden decir. Pregunto. Bueno, creo que ya deberían de haber o saber esta parte que está aquí, ¿verdad? Que tiene que ver eh, con quién es el número que yo estoy señalando acá. Esto es 1, esto sería 2 a la 1, esto sería 2 a la 2 que es 4, entonces 1 y 4 son 5, ¿verdad? Y esto sería 8 y aquí sería 16 por 1. Entonces 5 y 16 en total me da 21. El número que yo tengo como multiplicando es 21. Y el que tengo como multiplicador, a ver si participamos, es decir, la clase se vuelve un poco más interactiva. ¿Quién es el multiplicador? No los escucho. Bueno, el multiplicador vale 1 por 1, 1. Y aquí este valor como vale 0 sería 0 por 2 a la 1, quedaría 0, y este sería 1 por 2 a la 2, o sea que vale 5. Y por lo tanto 21 por 5, ¿cuánto me da?
5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Sería el número 105. Vamos a mirar si el resultado me dio 105. Ya lo voy a ver. Y también voy a ver el chat, a ver qué me contestó aquí. ¿Quién me contestó? El 5, ¿no? Esta fue Rachel, ¿cómo no? El número era 5, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo acá. Entonces, en resumen, esta multiplicación era 21 por 5. Y si yo tengo 21 por 5, 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Quiere decir que el número que tengo que tener acá abajo debería de ser 105. Vamos a mirar a ver si eso es cierto. Aquí estaría 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Aquí tengo un 8. Y aquí tengo un 1, son 9. Por aquí ya llevo 9. Aquí tendría y 32. 32 más 9, ¿cuánto es? 41. Y aquí tengo 64 y justamente me da 105. ¿Ok? Ya hicimos la conversión a binario. Como se había dicho, multiplicando cada bit por la potencia base, 2. Recuerden que no sería raro que a ustedes les saliera el resultado en binario y dentro del cuestionario que se haga una multiplicación y que yo les pida, por decir algo, cuál es el resultado de la primera suma del primer subproducto y tendrían que decirme que es este que está aquí. Si les digo del segundo subproducto, tendría que ser este que está aquí. Y si les digo del tercer subproducto, sería este que está acá. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir. Profe, disculpe, No, no profe, puedo no. visualizar el contenido. Voy a salirme de la reunión y volver a entrar. Ok, está bien. Chévere. Ajá, entonces, decía que yo puedo preguntar perfectamente que para la multiplicación de los siguientes números, por favor indique cuál es el primer subproducto. Subproducto porque es el primer resultado de la primera multiplicación del bit más a la derecha del multiplicador por todos los del multiplicando. ¿Ok? También le puedo preguntar por el subproducto 2 o por el subproducto 3. ¿Cómo sé yo cuántos subproductos van a haber? De acuerdo a la cantidad de bits que tenga el multiplicador. ¿Ok? Entonces, bueno, quise fue solamente hacer como una especie de repaso con relación a lo que yo había dado en la clase anterior. Y pues bueno, tomando en consideración que hemos estado viendo todo este contenido, pues vamos a hablar un poquito más de la memoria RAM y bueno, de algunas características, así como los diferentes niveles. ¿Les parece? Voy a empequeñecer Eh, un poquito esto. Dígame, le escucho. Profe, le quería preguntar si seguía en la primera diapositiva, porque ahorita se me puso en negro así como el compañero, pero me volvió a aparecer. Ajá, sí, es que aquí, ¿la ven o no? Ya va. ¿Lo ven? La primera, ¿no? Sí, esta es la primera. La volví Ok, a sí, colocar. ahora sí. Sí, la volví a colocar. Esa es la primera. Para que puedan ver el ejemplo de la suma, de la resta, ahí está cuáles son las reglas, ¿verdad? Y de la multiplicación. Yo he hecho más hincapié en la suma, ¿por qué? Porque cuando usted multiplica también tiene que sumar, ¿ok? Sí. Entonces vuelvo a repetir, estos son los subproductos, ¿ok? Subproducto 1, subproducto 2, subproducto 3 y este es el resultado final. Vuelvo a repetir, los subproductos, la cantidad de subproductos va a depender del número de bits del multiplicador. Otra cosa importante, si yo tengo que el multiplicando tiene 5 bits y el multiplicador tiene 8, quiere decir que mi resultado debería de abarcar, perdón, si el multiplicando tiene 5 y el multiplicador tiene 3, a 5 le sumo 3 y me va a dar 8. Por eso es que su resultado, ¿verdad? Debería de llegar ¿hasta dónde? Hasta 8. Aquí hay 3, 5, 7. Con 7 lo hicieron más que suficiente, pero es porque el resultado, ¿verdad? No llega a usar el bit número 8, ¿ok? Pero estaría entre un número cercano a 8, 7 u 8, a lo más 8. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas.
Voy a pasar por acá entonces a que veamos. Todas las partes como tal del procesador. Ok, habíamos dicho que íbamos a hablar de la memoria, pero vamos a ver las partes del procesador. ¿Ustedes están viendo el dibujo bien? ¿Están viendo la diapositiva adecuadamente? Profe, Sí, disculpe, profe, hasta se me ahora puso en sí. negro otra vez la pantalla. Aquí el Zoom dice que usted tuvo para compartir la pantalla. Ok, bueno. Lo importante es que vean bien porque he tratado de agrandar lo más que puedo para que vean cuáles son las partes más importantes, ¿verdad? Y que quería que se ubicara la unidad aritmético-lógica, que ya la hemos venido hablando muchas veces, ¿verdad? También hemos hablado de los registros cuando, digamos, cuando yo realicé el ejemplo de la multiplicación, allí señalé los registros y también la unidad de control. Estas tres básicas las hemos visto muchísimas veces en las diferentes diapositivas y las diferentes imágenes que yo les he venido dando. En cuanto a esta unidad que tiene que ver con segmentación, esa tiene que ver con cómo se va a repartir la memoria. Muchas veces se hace a nivel de páginas, ¿ok? El decodificador también lo hemos visto N veces y lo hemos visto en las clases anteriores del primer corte, cuando la chica explicaba en el video, ¿verdad? Que el decodificador permitía identificar cuál era la instrucción que se iba a realizar a través de los 4 primeros bits. No sé si lo recuerdo. Y bueno, este circuito de comunicación interna me permite hacer el enlace con la unidad de control. Y por acá tengo una unidad de prueba de protección que tiene que ver para resguardar al procesador. ¿Alguna pregunta? Creo que allí se ven muy claras las partes del procesador. Creo que no hay preguntas, ¿no? Veamos por acá. Sabemos muy bien que las características de la memoria RAM, que significa como tal Memory Access Random como acrónimo en inglés, pero es memoria de acceso aleatoria, es una memoria de tipo volátil y solamente me va a permitir almacenar temporalmente tanto datos como en supuestamente algún resultado, ¿ok? Quiere decir con esto que si se apaga el computador, perdemos todo. Eso ya lo habíamos visto en las otras clases, ¿cierto? Sí, profe, disculpe que la moleste, ¿Cómo no? pero se volvió a colocar en negro y acá dice que usted ha pausado la pantalla, pues la grabación de la pantalla. Mm, pues no sé qué le pasa, pero vamos a ver si es por esto. Vamos a tratar de colocarlo para acá. Un momentito. Ya. ¿Ahí están viendo bien o todavía no ven bien? Voy a volver a compartir pantalla. ¿Ok? ¿Acá se ve bien? ¿Sí se ve bien la pantalla? El compartir pantalla. Profe, a mí se me ve, pero no sé a los otros compañeros. Rachel y César, ¿ven bien? Sí, profe, yo lo veo. Ok, bueno, voy a tratar de dejarlo quietico porque me parece que cuando lo coloco hacia arriba se altera un poquito. Se altera la parte que tiene que ver con la visualización o el compartir pantalla. Porque hay un mensaje que tiene por ahí que tiene que ver con que no lo acerque mucho, pero es la única forma que tengo de poderlo ver un poco mejor. Bueno, entonces, aparte de lo anterior, decíamos pues que la memoria RAM era volátil, ¿verdad? Y que como tal, pues ella es un circuito integrado que básicamente se instala donde en la tarjeta madre, en la placa, ¿verdad?
¿sí? La placa base. Y que se utiliza o forma parte de los ordenadores y junto con otro tipo de tarjetas, ¿verdad? También lo tenemos en los teléfonos móviles. Sabemos muy bien que los teléfonos tienen requerimientos de memoria 64, 128 y así sucesivamente. Y también podemos tener diferentes tipos de memoria RAM como las que habíamos visto anteriormente, que eran la RAM dinámica, la RAM estática, que es la SRAM, y que en el caso de la RAM dinámica realmente esa es la que se utiliza muchísimo como memoria principal. Sin embargo, necesita de refrescamiento. Por lo general es 100 veces por segundo. Mientras que la estática no necesita ser refrescada, ¿verdad? Porque ella lo hace más rápidamente, pero también es una memoria. Digamos que la dinámica es muchísimo más cara, ¿ok? Ajá, vamos a ver también dentro de las características, ya, que la memoria caché es una memoria, ¿verdad?, que utilizamos para que haya para que haya mayor rendimiento en cuanto al procesamiento de la información y casi siempre se coloca entre la CPU y la memoria RAM. ¿Cuál es la intención? Que se tenga el acceso de cierta cantidad de datos o archivos, aplicaciones, dependiendo, de una manera más rápida. La caché es un poquito más rápida que la RAM, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero transmitirles en toda esta información que les estoy dando. Pero aparte de eso, bueno, aquí hay algunas preguntas en donde podemos ver cómo funciona la caché cuando la RAM está llena. Quiere decir que, ¿qué ocurre cuando el ordenador empieza a almacenar datos en la memoria RAM y esta está llena? Entonces, ¿esos datos a dónde van a pasar? Pues esos datos, como ya no caben, son transferidos al disco duro. Y entonces el disco duro empezará a funcionar como una extensión, digámoslo así, de la memoria RAM. Por supuesto, ustedes saben muy bien que el disco duro es mucho más lento, ¿ok? Porque su condición es distinta a la RAM, porque uno es eléctrico, el otro es mecánico, ¿sí? Ajá, entonces hay muchos programas que van a preguntar qué disco duro se quiere utilizar como memoria virtual o como caché de disco, y eso es el mismo concepto. Esto tiene que ver con las interrelaciones, porque una memoria, un disco duro puede actuar, como se dice allí, como memoria virtual cuando la memoria RAM está llena. O en su defecto, pues puede utilizar la memoria caché. En cuanto a la posición física de la memoria RAM, sabemos muy bien que ella se coloca en lo que llamamos, ranuras o slots. Eso creo que lo tienen claro, ¿cierto? Así es, profe. Ok. Por acá podemos ver los diferentes, digamos, bueno, aquí estamos viendo la unidad de control que ya la habíamos visto que formaba parte de el procesador. Bien. Y sencillamente se quiso mostrar que era un circuito digital que como tal se encargaba de gobernar o orquestar o dirigir todo lo que tenía que ver con las operaciones que se iban realizando dentro de la unidad central de procesamiento. Y como tal ella permite que la unidad lógica, la memoria y los periféricos de entrada y salida pues sepan a dónde ir, a través del bus de control, ¿verdad? Cómo van a ejecutar, digamos, esas órdenes recibidas que vienen de un programa específico. Uh -huh. Esta unidad de control, a su vez, actúa admitiendo datos de entrada que transforma, pues, sencillamente en señales de control, y esas señales de control se traducen en un alto o en un bajo, o sea, en un bit 0 o en un bit 1, ¿ok? Y sencillamente en ese momento el procesador va a ordenar a los diferentes dispositivos qué operaciones deben realizar.
Como tal, la unidad de control es el componente del procesador que actúa como el cerebro, digámoslo así, desde el punto de vista que orquesta o dirige todo. ¿Ok? Y dentro de ejemplos digamos, de dispositivos que utilizan unidades de control, pues tenemos muy bien que es la unidad central de procesamiento y también aquellos que tienen que ver con procesamiento gráfico, como son las tarjetas gráficas. Ah, salió y llegó a entrar. Ok. ¿Alguna pregunta? No hasta ahora, profe. Ajá. Ahorita nos vamos a detener un poquito más a hablar de los elementos de la unidad de control y qué es lo que realiza. En cuanto a esos componentes, tenemos básicamente, como ustedes lo ven, aquí tenemos 4 fundamentales que tendremos como unidad integrada, que es la que se encarga de, pues, realizar las operaciones, pero a través de compuertas lógicas, ¿ok? Eso se llama flip-flop, que casi siempre está unido a nivel electrónico, tiene que ver con transistores, ¿ok? Son circuitos digitales donde es muy importante que se tengan los codificadores, ¿verdad? Y los decodificadores. Pero también tenemos las fulanas señales de control, que son las que fluyen por el bus de control. Y a la vez tenemos un decodificador de instrucciones que lo que hace es convertir de un lenguaje de programación a un lenguaje de máquina o binario, ¿ok? Para poder saber o que se sepa cuál es la instrucción que se va a ejecutar. Y por último tenemos una unidad llamada unidad microprogramada y que se diferencia de la integrada en la existencia de un almacén de control que se utiliza para almacenar, vulgarmente se dice, los microprogramas que incluyen las señales de control. Aquí vamos a poder ver toda esta cantidad de información un poquito más fácil con el dibujo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un bus interno. Aquí tenemos elementos fundamentales como lo son el contador de programa, el decodificador, el registro de instrucción que se le llama IR, ¿verdad? Ejemplo, al contador de programa es un registro y se le llama, ¿sí se acuerdan? Por las siglas, se deben acordar por las siglas. Y el reloj, que es el que me permite, dependiendo de cuál sea la instrucción, ver cuánto dura esa instrucción, bien sea de lectura, de escritura, de carga. Y por acá tengo la identificación de qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Entonces quise presentarles los dos dibujos para que vieran la diferencia entre uno y otro. Obviamente este control de programa, contador de programa se activa cada vez que yo lea una nueva instrucción. Una vez ya la haya ejecutado, se supone que el contador de programa pasa o se le adiciona una unidad para poder que se sepa que voy a dirigirme a leer la próxima instrucción. ¿Alguna pregunta? No, profe, entendido. Uh-huh. En cuanto al secuenciador o controlador, este es el que en realidad genera estas llamadas microórdenes, que son las que van a permitir que se sepa qué es lo que se va a ejecutar. Muy importante que ustedes sepan que mediante el registro de instrucción yo me traigo a través del bus de datos la instrucción que yo voy a procesar, digámoslo así. Y el decodificador, lógicamente, es aquel que pasa esta instrucción de lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, pero a la vez identifica cuál es la instrucción que se tiene que ejecutar. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta ahora, profe. Voy a que ustedes vean un poquito la parte del reloj.
Recuerden que el reloj tiene que ver con el ciclo de una instrucción que es buscar, no me había dado cuenta. Buscar, ¿verdad? Lo busco, ¿verdad? Lo decodifico y ejecuto la instrucción. Básicamente esas eran los tres principales etapas o fases en las cuales yo podía hablar de la ejecución de una instrucción como tal. Aquí en cuanto al reloj, mire, aquí está casualmente lo que les estoy hablando. Aquí están, pueden ver claramente que se sigue, ¿qué cosa? Lo que les acabo de decir. Esos tres procesos básicos, ¿ok? La búsqueda de la instrucción. En este caso, pues tengo 3 picos. Eso es lo que dura. Y a partir de allí empieza la decodificación de la instrucción en donde yo identifico el código de operación para poder saber qué es lo que yo voy a ejecutar. Y lógicamente y de inmediato va a venir la ejecución de la instrucción. Si se dan cuenta, los ciclos de reloj son totalmente diferentes en cuanto a búsqueda, decodificación y ejecución. ¿Ok? Para yo poderla ejecutar, lógicamente yo tengo que hacer una lectura de operandos porque yo tengo que saber, o sea, si yo voy a sumar, cuáles son los operandos. Si no, pues no puedo realizar la operación. Y la operación se va a saber porque como se decodificó, digamos, se comparó el código de operación con uno que se tiene almacenado, que lo tienen almacenados todos los procesadores. Yo recuerdo que el otro día mostré una tabla de ellos de todas las instrucciones que podía tener, creo que fue el Z80 o el Intel, no recuerdo cuál mostré en una de las clases. Entonces, según sea eso, pues lo identifica y así sabe qué operación va a realizar. ¿Alguna pregunta? Por acá, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuáles como tal son las funciones de la unidad de control? Entonces, sabemos muy bien que si tenemos un decodificador por allí, él va a permitir que se interprete esa instrucción, a su vez que haya una secuencia de las operaciones que se van a realizar. Necesito una generación de señales de control para poder identificar como que ya terminé la operación matemática, si es una operación matemática la instrucción o no. Y el control de flujo de datos que tiene que ver, o sea, yo voy del registro acumulador, voy a pasar el resultado a otro registro porque el registro acumulador tiene nada más el resultado de la operación en forma temporal y yo lo debo dejar en el registro, digamos, más permanente, que es el que yo puedo utilizar probablemente para llevar a memoria el resultado de una operación matemática. Cuando hablamos de sincronización, lógicamente porque tenemos un reloj que es el que hace la sincronización de esa etapa de búsqueda, de codificación y ejecución en cuanto a cada una de las instrucciones. La gestión de interrupciones tiene que ver en caso tal de que yo tenga que hacer una llamada a otro procedimiento o a otra función, entonces hay una interrupción del ciclo digamos del ciclo no, sino del flujo de información. Entonces paro aquí y brinco para allá, hago un branch, un brinco, voy, realizo otra cosa allá y luego retorno aquí y a eso se le llama interrupciones. Cuando hablo del control de operaciones de entrada y salida, lógicamente porque yo tengo un bus de datos que se va a comportar bien sea como entrada como salida. Entrada cuando me traigo la instrucción y de salida ya como cuando tengo el resultado, pónganle ustedes, de una operación matemática. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? Ok.